Buenas noches, saludo a todos los hermanos que están aquí presentes para recibir este discipulado y también nos extendemos a todos los que están ahorita viéndonos por el canal de YouTube. Esta es la comunidad carismática Jesucristo es el Señor, desde Lima, Perú, en el distrito de Santiago de Surco, Girón, Arica 365. El que le habla, Carlos Bocanegra, por la gracia de Dios, pastor de esta comunidad cristiana. Así que vamos a ir al cuarto tema o cuarta lección de lo que es la fe. Así que estemos todos atentos y vamos a orar un momento. Siempre les he dicho que una de las maneras de llegar a Dios, la única forma de llegar a Dios es a través de Jesús. No hay otro, no nos hagamos problema, porque ahí también desatamos nuestra fe. Si la Biblia dice que para llegar al Padre lo hacemos a través de Jesús, entonces ¿a través de quién tenemos que llegar? De Jesús. No hay otra persona. Y si alguien me dice, pero a través de Isaías, de Jeremías, Moisés abrió el mar en dos, Isaías hizo grandes profecías, hubieron milagros a través de Elías, ¿por qué no le pedimos a Dios a través de ellos, que fueron tremendos profetas? ¿No? Bien, si la Biblia nos dijera que podríamos ir a través de ellos, obedientemente lo hacemos. Pero en ninguna parte de la Escritura dice que para llegar a la presencia de Dios, para orar, tenemos que hacerlo a través de ellos. En el Nuevo Testamento es mucho más específico y dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Todos nosotros sabemos, y en diferentes partes de la Escritura, que después que Jesús resucitó, se sentó a la diestra del trono del Padre. Está en una posición no de cansado, sino en una posición de autoridad. Y tiene un ministerio de intercesión. Así que todo lo que le pedimos a Él, al Padre, a través de Jesús, Él lo hace. Entonces, no nos hagamos problemas. Cada vez que oramos, lo debemos hacer en fe. Y nuestra fe se desata en lo que Dios nos ha enseñado a través de Jesús. Es a través de su palabra. Entonces, a través de Jesús. Pero ¿quién nos guía aquí en la tierra? Jesús dijo, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me fuese, el Consolador no vendría a ustedes. Pero es necesario que yo me vaya. Entonces Jesús se fue. Dice, tristeza llenó el corazón de ellos. ¿Por qué? Porque los apóstoles, mientras estaban con Jesús, se supone de que ellos le preguntaban y Jesús los guiaba, le daba enseñanza, los consolaba, los edificaba. Ese es todo el trabajo que Jesús hacía con ellos, aparte de la salvación. Entonces, cuando Jesús les dijo que iba a partir, ellos se pusieron tan tristes, porque dijeron, ahora ¿a quién le vamos a preguntar? Ahora ¿quién nos va a guiar? ¿Sabían ustedes de que Pedro era casado? Sí, Pedro era casado, así que Pedro quizás tenía problemas con la esposa, con la familia, y tenía que pedirle consejos a Jesús, ¿ves? Así es que por ahí alguien dijo de que Pedro dice que tenía suegra, pero no era casado. Bueno, qué raro, ¿no? Salía de novio, seguro. Bueno, el asunto está que cuando nosotros oramos, debemos hacerlo a través de Él, ¿no? Y quien nos debe guiar. Por ejemplo, ¿quién guió a los apóstoles, a los profetas, a escribir con respecto, ¿no?, a lo que es la Biblia? El Espíritu Santo. Bien, fue el Espíritu Santo, pero no lo vemos al Espíritu Santo. No lo vemos. No es una paloma, ¿no? Ya sabemos que el Espíritu Santo, ¿ha visto que hay gente que tiembla a veces? Bien, porque toca emociones, ¿eh? Entonces la gente tiembla porque toca emociones, toca sentimientos. Pero el Espíritu Santo, también hay gente que dice, siento fuego. Y es cierto, la gente siente un fuego porque son cosas sobrenaturales. Son manifestaciones del Espíritu Santo. Pero eso no significa que el Espíritu Santo sea fuego, sea una paloma, sea el temblar, ¿cierto? Que nos toque. No, el Espíritu Santo, no. El Espíritu Santo es una persona. Así que si el Espíritu Santo los guió a ellos a escribir, también el Espíritu Santo nos ayuda a poder entender. ¿Ves? Entonces cuando oramos, nos vamos al Padre y comenzamos a prepararnos. Y les digo, ¿no? Yo los felicito a todos los que reciben discipulado. ¿Por qué? Porque la meta, después de que uno es salvo, tiene que aprender a ser discipulado. La palabra discípulo en el griego es matetes, y la palabra matetes significa un alumno es forzado por aprender, ¿ves? Por aprender. Entonces, a veces ustedes van a ver miles o millones de cristianos que en verdad no tienen un discipulado. Sencillamente vienen los días domingos
y quizás por causa del trabajo no pueden estar recibiendo un discipulado. Pero ¿dónde crece un creyente? En el discipulado. Pablo dijo, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios a través del Espíritu Santo. Y Pedro dijo que deberíamos recibir la leche espiritual no adulterada para que por medio de ello podamos crecer para nuestra salvación, pero no en la salvación del Espíritu, porque está hablándole a los creyentes, ya a los nacidos de nuevo, ¿cierto? Le está diciendo para que puedan ser salvos. ¿Salvos de qué? Vivimos en un mundo de conflicto, vivimos en un mundo donde en verdad cada vez que alguien se atreve a ver la televisión y ver noticias, en verdad sufre, padece. Por eso yo los aconsejo. Yo era una de las personas que constantemente iba al kiosco de periódico y salía molesto por todas las atrocidades, las mentiras de los gobiernos y todas las cosas que estaban sucediendo. Hasta que en el año 92 escuché a un maestro que dijo, cada vez que vayas a un kiosco de periódico y veas los titulares, toda la vida te van a decir lo mismo: odio, asesinatos, maldades, perversidades, robos, secuestros, todo te va. Pero cuando vayas a la Biblia, siempre en la Biblia, Dios te va a hablar y te va a dar buenas noticias. Amén. Entonces, cuando uno va a la palabra, encuentra buenas noticias. Por eso que la palabra evangelio, ¿no? Evangelio, ¿qué significa? En el griego es evangelión. Y la palabra evangelio significa buenas noticias. ¿Qué vino a traer Jesús a la humanidad? Buenas noticias, ¿ves? Buenas noticias. Entonces utilizamos el púlpito, utilizamos en realidad estos lugares para dar a la gente buenas noticias. Hay gente que piensa de que Jesús vino a condenar al mundo, que todos los pecadores, Jesús los vino a condenar a todos los pecadores. No, Jesús sabía que todos los pecadores estaban condenados. Él lo sabía perfectamente. Jesús sabía de que el hombre es guiado a hacer el pecado cuando no tiene una nueva naturaleza. Por eso que Él vino a traer una nueva naturaleza en nuestro espíritu. ¿Ve? Jesús en Juan 3:16, y nosotros sabemos, ¿no?, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único Hijo, Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Por qué no vino Jesús a condenar al mundo, sino a salvar al mundo? ¿Por qué a salvarlo? Porque Jesús sabía que el mundo ya estaba condenado. Así que para los que están escuchándonos por primera vez, quiero por favor que estén atentos. Jesús no vino a ver lo grande de tu pecado. Escúcheme bien, por favor. Jesús no vino a mirar lo grande de nuestro pecado. No. ¿Sabe por qué no vino a ver lo grande de nuestro pecado? Porque Él sabía que nuestro pecado era grande. Él vino, en realidad, ¿no? Y tenemos que entender esto. Él vino a salvar a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque en realidad Él sabía la gran necesidad que tiene su creación de Dios en estos tiempos, ¿no? Y desde la caída. Entonces, Él no vino a ver tu gran pecado, sino tu gran necesidad que tienes aquí en la tierra. Tenemos conflictos, muchos conflictos en nuestro entorno, y hay tantas necesidades que necesitamos ser gente de fe. Hay millones de personas en los hospitales, millones de personas sufriendo, padeciendo, con hambre, cantidad de personas. Y lo que necesita la gente es fe. Tiene cantidad de personas, de hijos. ¿Sabe lo que significa un coadicto? Un coadicto no es un adicto. Un coadicto es aquel, ¿no?, que sufre juntamente con el adicto. Puede ser la madre, el padre, la hermana. El adicto se va a consumir de madrugada. La madre no duerme en la madrugada. No está consumiendo, pero no duerme porque está pensando y preocupado por lo que está haciendo el hijo o el esposo. ¿Ve? Entonces, nosotros tenemos que aprender a desatar nuestra fe. Vemos muchas veces, papá, mamá, estamos en la sala de espera de un hospital, cuando de repente sale el médico, o de repente vamos y le preguntamos a una enfermera, a alguien, y dicen, no, yo no le doy respuesta. Ahorita sale el médico se llama fulano de tal. Sale el médico con la tablilla y le dice, los familiares de fulano de tal, aquí estamos. Y están toda la familia. Lo miran y ya saben cómo comienzan a observar ellos y dicen, bueno, lo lamento, su pariente, el esposo, el hijo,
tiene tal enfermedad, denle en calidad de vida, solamente tiene unos cuantos meses de vida y recibimos unas noticias, pero que pueden destruir a las personas, ¿cierto? Lo pueden destruir. Pero si no tienes fe, ¿cómo poder contrarrestar todo esto? Si no tienes fe, solamente estamos basados a lo que nos enseñaron en el mundo, la ruda, ¿cierto? Para los negocios, la pata de conejo para que te vaya bien, y los muñequitos apegados para que te vaya bien en el matrimonio, bien, y tantas cosas que nos han metido en la cabeza queriendo reemplazar la fe. ¿Por qué? Porque esa es la fe, en realidad, que tiende más a la hechicería, ¿no? Pero si ustedes quieren ser personas de fe, ¿sí o no? Tienen que prepararse, En realidad tienen que estudiar la palabra, tienen que estudiarla. Ven la Biblia y ven cantidad de letras. Y no vemos dibujos. Bueno, la imagen te la haces tú, pues, en tu mente. Tú tienes que hacerte la imagen en tu mente. Y es una manera muy buena de estudiar la palabra. Entonces estamos todos listos, dispuestos, con nuestros corazones abiertos, ¿sí? Yo le dije una vez más, que le está dando la enseñanza, no soy una persona que leí un libro de fe y me emocioné por enseñarles. No. Soy una persona que allá en el año de 1976-77 fui siendo policía, levanté la mano a un llamado para recibir un curso de comando en el ejército. Y cuando fuimos a la escuela de comando del ejército, había un muro bastante grande y rezaba así: el que suda en tiempo de paz no sangra en tiempo de guerra. Se me quedó grabado, ¿cierto? En el tiempo donde no hay nada. Usted sabe que los milagros no suceden en tiempo de paz. Los milagros no vienen cuando todo marcha bien. Los milagros vienen cuando todo marcha mal. Hay angustia, desesperación. Pero si aprendemos la palabra, ustedes van a aprender a reposar. En la palabra. Un joven con problemas de droga hace años me llamó y me llamó por teléfono y me dijo: pastor, yo a usted lo conozco así de lejos, o una que otra vez ha ido a su iglesia. Por favor, quiero que venga, necesito pedirle un favor. Así que fui a buscarlo, y cuando fui a buscarlo, él estaba en una bicicleta. Le dije: estoy en un Volkswagen color rojo. Nos encontramos y me dijo: pastor, yo quiero que Jesús haga algo por mí. ¿Qué puede hacer Jesús por mí? Yo le dije: nada. Me dijo: ¿qué? No, nada. Ya hace 2000 años ya lo hizo. Solo que tienes que enterarte qué es lo que ha hecho y apropiarte de todo lo que Él ha hecho. ¿Ves? ¿Me están entendiendo, no? Y eso es fe. Cuando tú te apropias de toda la promesa. Tú puedes estar pasando necesidades. Llamas por teléfono a papá y papá te dice: hija, ahí ahora te estoy mandando un plin, te estoy mandando un yape, te estoy ahorita cargando tu cuenta. Y lo vuelves a llamar en la noche: papá, no tengo dinero. Y él te dice: pero ya te cargué a tu cuenta, ¿por qué no sacas el dinero? ¿Ves? Es como que tú le dices: Dios mío, ayúdame. Y el Señor te dice: lo mandé a mi hijo en un sacrificio vivo, santo, agradable. Ya lo hizo. Ya hizo la obra por ti. ¿Ves? Pero nosotros no estamos enterados. ¿Por qué? Porque, quiero decirle, el diablo, hay una parte en la Escritura que dice, 2 Corintios 4:4, porque el Dios de este siglo, 2 Corintios 4:4, porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. ¿Ve? La luz del Evangelio. Ahora repita conmigo: el Evangelio tiene luz. ¿Qué significa que tiene luz? Tiene conocimiento, tiene revelación. ¿Sabe qué significa caminar en revelación? Caminar en revelación significa que cuando papá o mamá te toma de pequeño, de pequeñito, te toma en sus brazos y te dice: te amo, cumples 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 17, 20 años, y te sigue diciendo: te amo, nunca te dejaré, te amo y siempre haré todo lo posible por ti. Esa palabra: te amo, te quiero con todo mi corazón, eso se revela dentro de tu espíritu. Y cuando tú eres adulto, tú sabes que tu padre o tu madre siempre te amaron y te dieron todo lo que pudieron y no lo que quisieron. Porque quisieron darte todo, pero te dieron lo que pudieron. ¿Ves? Es igual. Cuando vas a la Biblia y te entiendes de que Dios te ama, eso se te revela. Y una vez que se te revela, el verdadero amor echa fuera el
temor. Caminar en fe es caminar apartado del temor. Así que vamos a orar, ¿sí? Oramos. Padre, te damos gracias en el nombre bendito de Jesús. Gracias porque podemos entrar a tu presencia. Y gracias, Señor, porque nos lavaste con la sangre que derramó tu Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Sangre preciosa, sangre poderosa, sangre de tu Hijo inocente. Nunca cometió un solo pecado, jamás abrió su boca para mentir, nunca hizo ninguna maldad. Dice, como cordero mudo fue llevado al matadero. Gracias, Señor, porque la historia no queda ahí. Esta historia real, verdadera, genuina, una verdad que llena todo nuestro ser y debe llenarlo. Dice que Él resucitó entre los muertos al tercer día, conforme tú lo habías declarado. Hoy está sentado a tu diestra, Señor, y te damos gracias porque Él respalda nuestra oración. Jesús respalda nuestras peticiones. Y tú desde el cielo, Señor, respondes. Y cuando tú respondes, Señor del cielo, no hay quien detenga tu respuesta. No hay quien pueda, Señor, bloquear lo que tú nos estás respondiendo desde el cielo, Señor. Gracias. Gracias porque podemos ir a tu misma presencia y agradecerte por toda la obra redentora, por decirte gracias por la salvación. Gracias porque hemos aceptado a tu Hijo por medio de la gracia que tú has derramado, y nuestra fe se extendió porque creemos que la salvación solo se encuentra en Jesús. Gracias, Padre. Somos salvos. Creemos que si algo le sucede a este mundo, partiremos a tu presencia. Aleluya. Gracias, Padre. Oro, Padre amado, por cada persona que está aquí, por todos los que están ahorita en este canal, para que tu Santo Espíritu les revele, le abra su entendimiento y se levanten en una confianza única, para que digan, si Jesús lo dijo, yo lo creo. Y si yo lo creo, yo lo tomo, lo tengo y no tengo temor de malas noticias. Gracias, Señor. Muchísimas gracias. Espíritu amado, toma el control total y absoluto de esta enseñanza de fe. Gracias. Muchísimas gracias. En el nombre bendito de Jesús. Y todos damos un fuerte amén y amén. Gloria a Dios. Bien, los felicito por estar en este lugar. Este es el mejor lugar. Este es el mejor lugar. Ahora entendemos por qué David dijo eso, ¿no? Que él prefería estar, dice, ¿no?, en la casa del Señor que 1000 fuera de ellos. Porque sabía que dice, él se deleitaba, dice, ¿no?, cuando iba a la ley y leía la ley, se deleitaba en las palabras, la promesa de Dios. Bien, quiero empezar con Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. En el verso 10 vamos a encontrar algo que es sorprendente, que a todos, hermanos, siempre nos causa un gozo tremendo, pero tenemos que entenderlo. Estamos en Primera de Pedro, primera epístola. ¿Cuántos saben que epístola significa carta? ¿No? No vayan a pensar que epístola es la esposa de la pistola. No. Le preguntaron a un niño, ¿qué es la epístola? Ah, esa es la esposa de la pistola. No, epístola es carta. Entonces vamos a esta carta de Primera de Pedro, capítulo 3, en el verso 10. Verso 10, ahí estamos. ¿Están listos ahí? ¿Están en el verso 10? Ahora miren lo que dice, ve. Porque el que quiere amar la vida, el que quiere amar la vida y ver días buenos, hay un requisito. ¿Qué tiene que hacer? Léanlo. Vean ustedes. Pongan sus ojos ahí. Pongan sus ojos en lo que el Señor le está hablando ahora en esta noche. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿qué tiene que hacer? Refrenar. Ojo que cuando yo creo que todos han subido a un vehículo, los que manejan sabemos, frena, y tú frenas, ¿correcto? Una cosa es frenar, pero otra cosa es refrenar, ¿cierto? Le está diciendo, refrena tu lengua. El primer tema que hemos hablado y el segundo tema que hemos hablado con respecto a la fe tiene que ver con lo que hablamos. La fe tiene que ver con lo que hablamos, ¿no? Y teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, lo creí, por lo cual
lo hablé. ¿Qué hablo? Lo que yo creo con mi corazón. Yo creo lo que me dice la Biblia, lo que me dicen las promesas de Dios, yo lo creo. Cuando yo lo creo, lo debo hablar con mi boca, lo debo hablar, lo debo hablar. No me importa que la gente se ría, no me importa, no me importa. Si te dijo el médico que tu familiar tiene 3 meses de vida y tú comienzas a decir, pero por la llaga de Jesús, mi padre, mi madre, mi hijo, mis hermanos, está sano, yo lo creo, ya oré por él, ya puse mano en el nombre de Jesús, lo creo, lo creo, lo creo. ¿Ves tu fe cómo comienza a levantarte? Por eso yo le digo, no importa lo que la gente te diga. Repite conmigo, somos ovejas de su prado. ¿Qué cosa eres tú? Oveja de su prado. Pero tú no eres cualquier oveja. Tú tienes un pastor y nuestro pastor es Jesús. Salmo 23. ¿Qué dice Salmo 23? Jehová es mi pastor. Y cuando leemos en Juan, ¿quién es ese pastor? Yo soy el buen pastor. En el antiguo pacto, Dios es el pastor. Pero en el nuevo pacto, Jesús es el pastor. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Digan conmigo, Jesús es Dios. Ah, no. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Muéstranos al Padre y nos basta. ¿Ya cuánto tiempo estamos caminando contigo? Muéstranos al Padre. Muéstranos ya. Y Jesús le dijo, Felipe, ¿cuánto tiempo estoy caminando contigo? Tuvo que decirle, estamos cerca de 3 años. Y le dijo, ¿qué? ¿Y aún no entiendes? El que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque el Padre y yo somos uno. Amén. Entonces, ¿y cómo que yo quiero ver a Dios? Decimos la gente, no, yo quiero ver. Si veo a Dios, tengo fe. Quiero ver a Dios. La gente quiere ver a Dios. ¿Quieres ver a Dios? Míralo a Jesús. Cuando tú mires a Jesús, vas a ver a Dios. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque todo lo que yo hago, lo hago porque Él me mandó. Todo lo que Él me manda, yo lo hago. ¿Ves? Yo hablo lo que Él me mandó, lo que Él me dijo, yo lo hablo. ¿Quieren ver gente comiendo abundancia de pan? Y estaban tan necesitados. Bien, Jesús le dio para que comieran. Entonces podemos ver a Dios dando de comer al hambriento. ¿Han visto ciegos? En la Biblia han visto ciegos, paralíticos, y en la actualidad también tantas personas que reciben milagros, tanta gente. Entonces lo vemos a Jesús haciendo milagros. Cuando lo ves a Jesús, ¿a quién ves? Al Padre. Entonces, ¿quieres ver al Padre? Míralo a Jesús. Cuando lo mires a Jesús, estás viendo al Padre. Ahora, ¿crees en Dios? Por supuesto, pero yo no lo he visto. Dios es espíritu. Está bien, necesitaba un cuerpo. Entonces tomó un cuerpo. Yo le conté, ¿se acuerdan de la hormiga? Era allá por el año 80 y tanto, y me fui a un retiro. Estaba en un retiro y le dije a Dios, por favor, ayúdame. A través de tu Santo Espíritu, ayúdame. Quiero entender cómo es que tú eres espíritu y te manifestaste aquí en la tierra. Quiero entenderlo. Y Dios me habló como a un niño. Me habló. Así al azar. Estaba haciendo un retiro y estaba en un pequeño cuarto y era una biblioteca, ya que los libros los tenían guardados porque ya los habían enseñado, estaban polvorientos. Al azar tomé un libro y ese libro era para la escuela dominical y yo tenía cerca de 30 años. Así es que Dios comenzó a hablarme como un niño. Cuando abrí, encontré a un niño, pone un nombre, y el niño estaba viendo a una hormiga, y cuando comenzó a seguir a la hormiga, yo creo que todos hemos seguido a una hormiga y le hemos puesto un insecto por ahí, y sigue a la hormiga y la hormiga se esconde en un agujero, y cuando se esconde en el agujero, él mete un palo y levanta, y cuando levanta ve miles y miles y miles de hormigas. Y se queda sorprendido cuando ve cantidad de hormigas, pero a la vez también ve un riachuelo en el cual el agua se estaba saliendo. Así es que él se compadeció y le dijo, hormigas, salgan de aquí porque se van a ahogar, van a morir todas, huyan de acá. Y las hormigas no le hacían caso.
Volvió a gritarles y se daba vuelta, no sabía qué hacer, cómo decirle. Al poco rato se sentó y dijo: ¿qué hago para que las hormigas me entiendan? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo creo que todos hemos visto que cuando le hemos puesto un insecto, la hormiga se da vuelta, la mira, se va y uno dice: qué tonta, se fue, pero si le habíamos puesto el insecto. Al poco rato regresa con una, al poco rato regresan con cantidad de hormigas y se llevan el insecto. ¿Cómo se comunicaron? Entonces el niño estaba sentado pensando: ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer para que las hormigas salgan de ahí? ¿Qué le tengo que decir a las hormigas para que huyan y no mueran? Cuando de repente le vino una idea a su mente y le dijo: para que las hormigas te entiendan, tendrías que convertirte también tú en una hormiga. Para que el hombre que estaba en peligro entienda que estábamos en un peligro inminente, Dios, siendo espíritu, tuvo que bajar hecho hombre para que el hombre le entienda a su Hijo Jesús. Amén. Interesante, ¿no? Entonces no te hagas problema. Quiero ver a Dios y si lo veo recién creo. No, ese es de los ateos. Dice el necio en su corazón: Dios no existe. Dice el necio en su corazón: Dios no existe. Dice que Dios no existe. Dios mío, yo creo que un reloj no apareció de la noche a la mañana y dice: mira, este reloj apareció de la noche a la mañana. No, Dios sí existe. Dile a tu hermano que está a tu lado: Dios sí existe, sí existe, sí existe. Y es maravilloso y sí existe. Listo, entonces, estamos dando la introducción, ¿no?, a este cuarto tema. La cuarta lección, perdón, dice: el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de hablar mal. O repite conmigo: no debo hablar mal, debo hablar bien. Eso. Entonces, tú quieres ser una persona de fe, aprende a hablar bien en medio de cualquier circunstancia. Aprende a hablar. A Jesús le dijeron: está muerta, duerme. Está muerta, duerme. Este está loco, porque le estamos viendo que esta niña está muerta. Y Jesús le decía: duerme. ¿Cierto? Por eso que la fe para la gente del mundo es una locura. Es una locura. Entonces muchos, ¿qué hacen? Para que la gente no se burle, ¿qué hace? Entonces se pone de acuerdo con el mundo, con el lenguaje del mundo. Cuando Jesús oró, dijo: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Ves? Venga a nosotros tu reino. Repite conmigo: tu reino. Entonces, cuando hablamos de reino, la gente piensa que el Padre Nuestro, pues hay que repetirlo de acuerdo a los pecados que cometiste, ¿no? Cometiste pecado fuerte, entonces 100 veces el Padre Nuestro. No es así. Padre Nuestro hay que interpretarlo. Entonces, tu reino. Y le dije, hermano, de que todo reino tiene un rey, todo reino tiene un territorio, todo un reino tiene normas, todo un reino tiene costumbres, todo reino, hermano, tiene un idioma, ¿cierto? Entonces, Pablo dice claramente que hemos sido trasladados del reino de tinieblas a un reino de luz. Hemos sido trasladados. Entonces, si hemos sido trasladados de un reino de tinieblas, en el cual ese reino de tinieblas se hablaba grosería, se hablaba muerte, se hablaba de todo lo peor, ya no estamos en ese reino. Ahora estamos en el reino de Dios. Y el reino de Dios, su lenguaje del reino de Dios es un lenguaje de fe. Repite conmigo: el reino de Dios tiene un lenguaje de fe. Es un lenguaje de locura. ¿Por qué un lenguaje de locura? Porque la Biblia dice que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Dónde? Quiero que vean en Romanos capítulo 4. Miren, busca tu Biblia, Romanos capítulo 4, y vas a ver que el apóstol Pablo, Romanos capítulo 4, verso 17, dice: como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente. Te he puesto. Y entonces muchos dirían: un momentito, ahí se equivocó, hay un error. No debió decirle te he puesto, debió decirle te pondré. Te he puesto, pasado, presente o futuro. Te he puesto. Te he puesto. Pasado. Te pongo. Entonces nos preguntamos: ¿por qué Dios dice te he puesto en el tiempo pasado? Aprendamos lo que es fe, por favor.
¿no? Aprendamos a conjugar pasado, presente y futuro. Entonces, te he puesto, Dios le está diciendo, te he puesto. Debió decirle, te voy a poner o te pongo ahora. No, lo que pasa es que en el corazón de Dios, escuche bien, siempre ha estado bendecirnos. Amén. Siempre ha estado bendecirnos. Pero somos nosotros los que nos maldecimos. Nosotros nos maldecimos. Pero siempre en el corazón de Dios ha estado bendecirnos. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual dio vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Repite conmigo, Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Una vez más, Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Una vez más, Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Ahora, repite conmigo, el día que yo cambie de ver las cosas cambiarán de forma. ¿Ves? Tenemos que aprender a cambiar. Por eso que Pedro está diciendo que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de hablar mal. Entonces queremos ser gente de fe, tenemos que aprender a refrenar nuestra lengua y no hablar mal, no hablar mal. Estás en un hospital, te dan un diagnóstico, no hables mal, no hables mal. Pero el médico dijo, está bien, respeta, pero cierra tu boca. Ciérrala. No hables. No le estés contando a todas las personas. No le estés contando a todas las personas el problema en el cual tú estás pasando. Pero si eres un bebito, bueno, cuéntalo. Si eres bebito, cuéntalo. Cuéntalo, si eres un bebé espiritual que necesita ayuda, cuéntalo. Pero cuando tú aprendes a depender de Dios, no tienes por qué estar contándole. Porque tú tienes que saber que Dios te oye. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si le pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, conforme a su promesa, conforme a su palabra, Él me oye. Y si yo sé que Dios me oye, entonces yo tengo las promesas que Él me dio. Ya la tengo. Repite conmigo, ya la tengo. Entonces, pero no la veo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no te preocupes. No te preocupes. Esto es fe. Esto es lo que se llama la fe. ¿Ves? A mí me dijeron, su hija se va a morir, nació con parálisis cerebral, con taquicardia, infección generalizada, broncopulmonía. Deja que su hija se muera, no debe vivir, va a sufrir. ¿Usted tiene dinero? ¿Por qué me pregunta eso, doctor? Porque los primeros años le va a sacar tanto dinero su enfermedad. Yo le dije, doctor, mi hija está sana. Oiga, ¿usted qué cosa tiene? Usted está mal de la cabeza, usted está loco, me dijo. Así me dijo. Le dije, doctor, mi hija está sana. Yo seguía diciendo, mi hija está sana. ¿Qué estaba hablando? ¿En fe? ¿O estaba hablando tonterías? Estaba hablando en fe. Pero mi fe, escuchen bien, mi fe debe estar basada en lo que Dios me dice. En lo que Dios me dice a través de su palabra. ¿Ve? Yo le dije, hermano Juana de Arco, cuando la estaban juzgando, en las órdenes eclesiásticas que estaban ahí, le decían, usted dice que Dios le habla. La estaban tomando como una loca. Dice que Dios le habla a usted. Es la única que Dios le habla. Y ella se levantó y dijo, Dios no me habla a mí sola. Dios le habla a todos. Depende quién quiere oírle. Dios nos habla a todos. Y Dios nos va a hablar de acuerdo a su palabra. ¿Ves? De acuerdo a su palabra siempre nos va a hablar. Entonces, tenemos que ir entendiendo esto. La única fuente para nuestra fe, la única fuente se encuentra en la palabra, en la Biblia. No hay otra fuente, no existe otra fuente. Si alguien me dice, sí, pero si viajamos a tal provincia, hay que hacer tal cosa, si prendemos 7 velitas y a las 12 en punto o a las 3 de la mañana. La Biblia no habla de esas cosas. La Biblia no habla de esas cosas. ¿No? A veces no sé si sale en el periódico, ¿quieres recibir un milagro? A tal cosa, prende 7 velitas a tal hora y después de esto lo otro. Y verdad, hermano, eso no está escrito en absoluto. ¿Quieres tener fe? Anda a la palabra. Anda a la palabra. Cuando a mí me dijeron que mi hija se iba a morir, yo me fui a la palabra. Y el hecho de que mi versículo bíblico, Salmos 112, verso 7. No tengo temor de mala noticia.
mi corazón está firme confiando en Dios. Yo estaba confiando en Dios. Yo sé lo que hizo Jesús en la cruz. Yo sé lo que hizo Jesús. Yo lo sé. Ya no necesito que alguien me lo diga. Ya yo lo sé. Sé lo que hizo en la cruz. Y sé lo que ha hecho por todos nosotros. Lo sabemos, ¿cierto? Sabemos para qué sirve su sangre. Ya sabemos para qué. Ya sabemos, hermano, para qué su llaga. No digo llagas, sino digo llaga. ¿Por qué? Porque de la coronilla de su cabeza hasta las plantas de los pies, todo su cuerpo, Jesús era una llaga. No es llagas, llaga. Por su llaga. O sea, todo él, yo he sido sanado. ¿Ves? He sido sanado. Entonces, ya estamos viendo, ¿no? Ahora, ¿por qué entonces Pedro tiene que decir: el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de hablar mal? Ahora, dile a tu hermano que está a tu lado: ya no voy a hablar mal. Dile así. Ah, no. ¿Sí? ¿Ustedes sabían de que las quejas, sabían que las quejas es un lenguaje del infierno? ¿Por qué? Ay, todos los ayes son del infierno. Ay, no tengo esto, ay, no tengo, ay, dicen mal de mí, ay, los ayes son del infierno, son un lenguaje infernal. No hable usted ese lenguaje. Entre usted en el lenguaje de Dios. Entre en el lenguaje del reino. Ese es el lenguaje del reino. Nunca hablé, mientras mi hija estaba en el hospital, nunca hablé de lo que ella tenía. A nadie le dije nada de lo que tenía. Mi confianza estaba puesta en el Señor. Cuando yo saqué a mi hija del hospital, el médico me dijo que yo estaba loco. Me gritó: si hay un desenlace, no la traiga, el único culpable es usted. Y le dije: doctor, por favor, entiéndame. Cuando Dios pone su mano para sanar a alguien, no la sana parcialmente, la sana totalmente. Su hija es un cristal, ahorita se cae y se deshace. No, doctor, mi hija sí es un cristal, pero no está en cualquier mano, está en la mano de Dios. Y para que a Dios se le caiga un cristal, difícil, imposible. Y eso es lo que nosotros creemos. Y yo la saqué a mi hija, firmé y me la llevé a mi casa. Tomé una pluma y le puse en la planta del pie y ella recogió el pie. Le puse un radiotransistor a su derecha y volteaba y le dije a mi esposa: mi hija no tiene nada, absolutamente nada. Jesús la sanó. Y ella es casada, ¿no? Pronto estará dando testimonio. Claro que no va a dar testimonio porque ella era recién nacida, pero de lo que ha escuchado, de lo que nosotros siempre le hemos contado, está casada, tiene 2 niños. Ella no tiene ninguna secuela de lo que los médicos dijeron. Los médicos al año abrieron su boca, se quedaron sorprendidos, pero no dijeron milagro. No dijeron. Pero yo sí le dije al diablo: y daré por respuesta a mi avergonzador que en la palabra de mi Dios yo he confiado. ¿Ves? Eso es interesante. Eso es lo que es fe. Eso es lo que es la verdadera fe. Hay personas, escúcheme bien lo que le voy a decir. Hay personas, no es que yo esté hablando porque haya problemas acá, no. Te digo porque entiendo esto. Hay personas que tienen un esposo que no cambia, o una esposa que no quiere cambiar, o tienen un hijo en problemas de droga o de alcohol que no quiere cambiar. Y todos los días su sufrimiento y su padecimiento, pasa 1 año, 2 años, siguen sufriendo, padeciendo, sufriendo y padeciendo. ¿Saben por qué? Porque no desatan fe y no saben orar. Yo aprendí esto y comencé a aplicarlo. Lo aprendí hace muchos años y le voy a contar nuevamente este testimonio. Una líder de una iglesia cristiana, cada vez que iba al templo lloraba. El pastor le dijo: ¿por qué lloras? Y ella le dijo: tengo una hija prostituta. Mi hija es prostituta. ¿Y cómo sabes que es prostituta? Ella no trabaja, pero sale los días viernes y no regresa hasta lunes. Cada vez que sale de casa, sale muy bien vestida y sale con diferentes personas, con autos,
y es prostituta. Si no trabaja y viene un poco mareada, ella es prostituta. Y cuando oras, le dijo el pastor, ¿cómo oras? Atentos, atentos. ¿Cómo oras? Ella le dijo, cuando oro, voy a la presencia de Dios y le digo, oh Dios, mi hija es prostituta, cámbiala. Mi hija llega los viernes o sale los viernes, no regresa hasta el día lunes y sale con diferentes personas. Mi hija es prostituta, cámbiala. Es prostituta. Ahora, quiero que aprendan. Yo aprendí de ese hombre de Dios. Ese hombre de Dios le dijo así: cuando usted ora, usted la pone a su hija delante de la cruz. ¿Qué significa esto? Ni siquiera reconoce la obra redentora que ha hecho Jesús. La está poniendo delante. Y dijo, ¿qué hago? Cuando usted ore, póngala detrás de la obra redentora, detrás de la cruz. Y cuando usted ore, ya no ore por lo que su hija hace, sino ore por lo que Jesús ya hizo por su hija. ¿Me están entendiendo? Yo aprendí de ahí aprendí. Así que cuando mi hija estaba enferma, yo le decía, gracias Señor por lo que hiciste en la cruz. Gracias porque mi hija está sana. No perdí mi confesión ni imagen. Nunca se olviden que toda palabra forma imagen. Todas las palabras forman imágenes. Repita, las palabras forman imágenes. Así que ¿con qué imágenes trabajas tú en tu mente? ¿Ves? De repente hablas una cosa y tienes otra imagen. Por eso que Jesús dijo que una casa dividida no permanece y cae, ¿cierto? ¿Por qué una casa dividida? Porque nosotros somos espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Entonces, si nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, es muy difícil que caminemos en fe. Porque la fe no es de la mente, la fe es del espíritu. Y si no sabes que eres un espíritu, entonces puedes tener problemas. Es importante que tú sepas que tú eres un ser espiritual. Y la fe ahí se va a meter. Una vez que la fe se mete en tu espíritu, tus batallas deben ser en el espíritu, no en el alma. Porque si son en el alma, las circunstancias te van a ganar. Porque las circunstancias gritan. ¿Ves? A veces las circunstancias gritan más de lo poco que tú sabes. Pero cuando tú conoces la palabra, entonces de adentro sale la palabra y las circunstancias callan. Tenemos que aprender a callar a las circunstancias conforme a las promesas de Dios. Amén. Entonces, ahora, interesante. Y lo llevé a Job, vamos terminando. Lo llevé a Job en el capítulo 1, en el verso 5, cómo oraba Job. Job oraba en temor. A pesar de que no había ley, Job oraba en temor. ¿Qué es orar en temor? Es como aquella madre que oraba, mi hija es tal, mi hija es tal, mi hija es así. No, siempre pon a tu familiar detrás de la cruz. Habla lo que Jesús ya hizo, no lo que Él está haciendo. Y dale gracias siempre al Señor. Y vas a ver que lo que tú comiences a declarar con tu boca, lo que tú estás creyendo, eso es lo que van a ver tus ojos. Eso es lo que van a ver tus ojos. La recompensa de creer es ver. Repítelo. La recompensa de creer es ver. ¿Ver qué? Lo que creíste. Porque el creer no está en el ámbito natural. El creer está en el ámbito espiritual. El ver sí está en el ámbito natural. Pero va a costar mucho. ¿Por qué va a costar mucho? Porque de repente tú tienes que ver a tu familiar padeciendo, sufriendo por causa de droga, alcohol, y sufre, y tus emociones te van a ganar. Tus emociones te ganan. Pero las emociones tienen que estar bien sujetas a la palabra. Si tus emociones no las sujetas, te van a ganar. Y vas a hablar lo que tus emociones dicen. Jesús pasó por cierto lugar y le dijeron, Señor, mira, faltan 4 meses para la cosecha. Jesús miró los mismos campos. Jesús miró lo mismo que vieron los discípulos, pero no habló lo mismo. ¿Ves? Él habló en fe y dijo, los campos están listos para la cosecha. Quizás ellos se codearon y dijeron, Jesús está mal, porque faltan 4 meses y dice que ya están listos para la cosecha. Con la chica que estaba muerta, ellos la tocaron, estaba fría, ya no respiraba. Jairo, no moleste más al maestro, tu hija ya está muerta.
Y Jesús dijo, no está muerta, duerme. Imagínense, ¿no? Imagínense. Había un hombre llamado el apóstol de la fe, Smith Wilberforce, el apóstol de la fe, que tiene más de 20 muertos resucitados en su ministerio. Una de ellas es que levantó un muerto y lo puso contra la pared. Vive en el nombre de Jesús, y el muerto se le venía y lo empujaba de nuevo. Vive en el nombre de Jesús, y se le venía el muerto y de nuevo le empujaba. Vive, y el muerto resucitaba. ¿Quieren ir? Búsquenlo ahí en sus redes sociales. Smith Wilberforce era un hombre de tremenda fe, un ministerio poderosísimo, poderoso ministerio. Ahora, Jesús dijo que nosotros podríamos hacer cosas más grandes. El asunto solamente es creerlo. Si tu mente dice no creo, no va a suceder. No va a suceder. Créelo, créelo. Yo sí lo creo. Ya yo tengo 2 personas que de repente no me creen. 2 personas. Porque cuando yo llegué al hospital, mi esposa me dijo, después me dijo, nuestra bebé nació muerta. Por eso que llamaron al cardiólogo, llamaron todo, vinieron corriendo. Mi hija nació muerta. Y ella dio su testimonio. Mi hija nació muerta. Y cuando llegué, algo sucedió. Hermanos, ¿qué dice la Escritura? El bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Este joven que había muerto clínicamente en el Hospital San Antonio por consumo de droga, alcohol, todas esas cosas. Miren, en la madrugada, 3:30 de la mañana, el Espíritu Santo me levanta. Y en ese momento, yo no hago una oración como mucha gente a veces piensa de que tiene que... No, esta es una oración agresiva. En el nombre de Jesús, a ti te digo, demonio de muerte. A ti te digo, Satanás, inmundo, suéltalo ahora mismo. Suelta, demonio de muerte, sal de ese cuerpo, sal, suelta. Y volvió a vivir. ¿Ves? Interesante, ¿ves? Entonces, ¿hay milagros? Sí, hay milagros. ¿Y a través de quién lo opera? De los que creen. De los que creen. Y todos digan conmigo, nosotros creemos en las promesas de Dios. Listo, se acabó. Eso es lo que tenemos. Por eso tenemos que meternos en la palabra. ¿Ves? Ahora, vamos a verlo a Job. Mírenlo a Job. Tenía dinero, tenía comodidades, tenía de todo, pero él oraba en temor. Y le dije, hermano, ¿cómo Abel no oró en temor? Abel oró diferente. ¿Ves? Entonces, la pregunta que le hago, ¿no? Quizás ustedes cuando despiden a sus hijos del colegio, ten cuidado, no te vayan a robar, no te vayan a asaltar, no te vayan a matar. No es la forma. Y no es la forma, en realidad. Cuando ustedes oren, cuando sus hijos se van al colegio, tienen que decirle, gracias, Señor, porque tus ángeles acampan alrededor de él. Gracias porque tú los tienes cercados, Señor. Gracias porque bendito es su salida y bendito es su retorno. ¿Esa es oración en temor o en fe? Entonces aprendan a orar en fe y no en temor. Sí. Y vimos en Job, todos ahí en el libro de Job, todos en su libro de Job, todos en el libro de Job. Job capítulo 3, verso 25. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Ahora, ¿por qué le vino lo que él temía? Porque el temor es una imagen. El temor es una imagen. ¿Ves? El temor es una imagen. Es un sentimiento adelantado de derrota. Es una imagen negativa. Es una imagen que te proyecta lo peor. Entonces, cuando viene la imagen negativa a ti, tú lo hablas con tu boca. El temor funciona en el ámbito espiritual como funciona la fe. El temor es el lenguaje del diablo. La fe es el lenguaje de Dios. ¿Me están entendiendo? Entonces, depende cómo hables tú, ¿no? ¿A quién le crees? Entonces, Job, el temor que me espantaba me ha venido, me ha sucedido lo que yo temía. Hay una parte de la Biblia que dice, que está en Proverbio, dice, lo que el impío teme, eso le viene. Ahora, nosotros no somos impíos, pero hemos salido del mundo.
¿cierto? Hemos salido de un mundo donde se hablaba grosería, se hablaba mentira, no se odiaba, se deseaba el mal, se deseaba lo peor. De ese mundo hemos salido. Y a veces cuando hemos venido, ahora somos cristianos, Dios ha recreado nuestro espíritu. Somos nuevas criaturas en el espíritu, pero nuestra mente, nuestra alma no ha sido renovada. Aún todavía le quedan rezagos del mundo, ¿ves? De ese lenguaje del mundo, de esas palabras del mundo, de lo que uno participaba en el mundo, groserías, mentiras, ese es del mundo. Ya no debe estar en nosotros, aunque nos va siempre a estar siguiendo, pero vamos a ir cortando, como dice la Escritura, ¿no? Que no nos metamos en el molde de este mundo, sino que debemos renovarnos, ¿cierto? Debemos transformarnos con la bendita palabra de Dios para que entendamos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nadie va a entender, no vas a comprender la buena, agradable voluntad de Dios hasta que renueves tu mente. Romanos 12:2. Romanos 12:2 dice que si tú quieres verdaderamente, ¿no?, ver la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta, el requisito es que renueves tu mente. Ahora, eso depende de cada uno de nosotros. ¿Quieres renovarla? Si no quieres renovarla, no es problema de un pastor. Porque un pastor no es dueño de la vida. Yo no soy dueño de la vida de ustedes. Yo tampoco voy a ir a su casa a tocar la puerta. ¿Cómo se comporta el hermano tanto? ¿Cómo se comporta la hermana tanto? Eso no es mi trabajo. Eso no es mi trabajo. Porque eso ya sería ir vulnerando sus principios, ¿no? Sus derechos. No. Lo que yo sí hago es enseñarles. ¿Ves? Yo hago enseñarles. En una oportunidad llegó una persona nueva, un joven que era nuevo y comenzó a aprender la palabra lleno de gozo, de alegría, hasta que un día la esposa me dijo: pastor, vaya, eran bastante jóvenes, vaya usted a mi casa, por favor, quiero hablar. Y una vez que comenzamos a tratar, a conversar, a conocerlo, y me dijo, él va a su iglesia, claro, yo recién he empezado a ir, pero no marcha bien, porque ¿cómo se le ocurre? A veces hay una pequeña discusión y estamos aquí sentados, dice, acá en la cama, conversando, cuando él agarra y me dice, tú eres una demonia, eres un diablo. Claro, con un diablo se acuesta, con un diablo tiene relaciones. Mire lo que me dice. Eso yo me quedé sorprendido. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que yo trato? Que tu lenguaje en la iglesia sea el mismo como el que debes llevar a casa. Tu lenguaje de tu casa con el lenguaje de acá debe ser el mismo que debes llevar a tu trabajo. No cambies de lenguaje. Sigue siendo el mismo. Sé tú mismo. Sé tú mismo, no seas otra persona. Sé tú mismo. ¿Sí? Yo sigo siendo la misma persona. Si alguien me pasa en la voz de una esquina a otra esquina, yo soy de, hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga, gloria a Dios. Estaba trabajando en una oficina hace muchos años en la policía, estaba en actividad. Yo estaba en mi escritorio cuando pasaba una persona que era cristiana. Hermanito, ¿qué tal? Bendiciones, gloria a Dios. Amén. Pasaba otra persona, amén. Ya estaba predicando, se estaban convirtiendo. Cuando el jefe se levantó, era un comandante y me dijo, ¿qué es esto, una iglesia? ¿O es una dependencia policial? Porque amén, gloria a Dios, bendiciones. Bueno, porque es un lenguaje, bueno, en otro hay otro lenguaje diferente, ¿no? Entonces, ya ves cómo vamos introduciéndonos a lo que es el tema de la fe. Ahora, vamos a ir un momentito a Números 14:2. Números 14:2. Y vamos avanzando porque hoy terminamos. Números 14:2. Esta es la historia. Quiero que entiendan esta historia. Vayan ustedes a Números, libro de Números 14, verso 2. La historia es la siguiente. Ellos entraron a Egipto en el tiempo, ¿no?, en que José reveló los sueños a Faraón. Ellos entraron a bendecir a ese pueblo. Entraron a bendecir. Entraron como ofertantes a ofrecerle todo su conocimiento de ellos, ¿no? Todo lo que Dios le había dado, lo que le daba hacia ellos. Pero a cabo de un tiempo de ofertantes, se convirtieron en solicitantes, a pedir, se convirtieron en esclavos. ¿Ves? En esclavos. Fueron esclavos, cerca de 400 años fueron esclavos. Eso significa y nos da algo a entender que nosotros también hemos sido esclavos. Yo he sido esclavo de lo que es ser alcohólico social.
el que habla es un ex alcohólico social. No hablo de un alcohólico constitucionario que toma todos los días. No, yo tomaba los sábados, una vez por semana. Y si alguien está tomando una vez por semana, considérate un alcohólico. ¿Cómo nos ofende? No. Me estoy tomando una copita. Yo no me emborracho, yo me mareo. No. Entonces, cuando leí una vez un artículo en un periódico, decía de que el alcohólico social es aquel que una vez por semana toma. Y si eres dependiente de eso porque te gusta tomar una vez por semana, considérate un alcohólico social. Considérate un alcohólico social. Bien, bueno, el asunto está de que ellos estaban esclavos. Esclavos del chisme. Antiguamente en las casas, antiguamente ya no se usa ya, pero antiguamente en todas las casas había bienvenido, pero sin chismes. Antiguamente, ya no sé por qué. No. Antiguamente había, hoy día se fía, mañana no. Dice, si quieres que te fíe a partir de los 50 años y con tu abuelito. Casi no tiene abuelito, pero lo que tiene 50 años, imposible. Bueno, el asunto está de que ellos estaban siendo esclavos. Acordémonos que también nosotros hemos sido esclavos. Yo he sido esclavo del alcohol, porque mi abuelo fue uno de los primeros productores de vino en Surco. Miren. Entonces, ya imagínense que ellos salieron de la esclavitud. ¿Ve? ¿Quién era entonces su amo? Faraón. Era el amo. El territorio donde ellos vivían era Egipto. Ahora Dios los va a sacar de ahí. Y miren cómo aplican fea. Maten un cordero. ¿Cordero? Algo sonto. Algo absurdo, que por matar un cordero vamos a salir cerca de 400 años de esclavo. Es como si tú le digas a un adicto, dile a Jesús que te limpie con su sangre y serás salvo. Salvarme, tengo 20 años, 30 años y por decirle a Jesús, ¿ves cómo es la fe? ¿Ves? Si no se aplica fe, si no creemos en lo que Él ha hecho, bueno, quedamos en el aire. Maten el cordero. ¿Sí? Sí. Saquen la sangre, póngale en el poste, en el dintel, para que su familia sean guardadas. Su familia, miren. Interesante, ¿no? Y ellos mataron al cordero, marcaron con la sangre y le dijeron, ahora reúnense, coman y con su bordón pónganse su calzado, sus ropas listas. Y una vez que le diga que ya, salen toditos. Y dice la Escritura que cuando ellos iban saliendo, no hubo enfermo ni pobre en sus tribus. Miren, todos iban siendo sanados. ¿A quién representa ese cordero? A Jesús. Ahora, ese cordero, fíjense que un cordero que era un animal, para que vean la misericordia de Dios, a través de un cordero que es un animal, le está dando señales y prodigios, mire, poderosos. ¿Cuánto más en Jesús? ¿Ves? Cuando uno toma, ¿cierto? Es grosero, chistes groseros, todo es grosería. Y todo uno se ríe de la grosería, se ríe de esto, que lo otro. Y lo que uno no hace estando sano, mareado, se da el valor para hacerlo. Gracias a Dios nunca he golpeado a mi esposa, pero sé de mucha gente que mareado golpea a su esposa y golpea a sus hijos. Eso es cuando uno está en el mundo. Tiene una mentalidad del mundo. ¿Ves? En el mundo, cuando yo tomaba con las personas que eran ya mayores que yo, decían a la mujer mala se le pega para que se componga y a la buena también para que no se malogre. Y yo le decía, ¿las dos llevan? Sí, las dos llevan, decían los viejos. Las dos llevan, decía. Por si acaso, decía. Pero vean esas ideas. Entonces, todas esas cosas del mundo. ¿Ves? Eso es lo que le pasó a ellos. Ellos salieron del mundo, salieron de Egipto. Y ahora, lo que van a decir.
Por eso, hoy día escuché un testimonio tremendo, o una enseñanza. Un hombre que estaba en un servicio, en un culto. Sonó su celular ruidosamente. Sonó su celular, ¿no? Porque hay unos que le ponen una música fuerte para despertarlo, ¿no? Bueno, en fin. Y todos los miraron mal. Lo miró mal el pastor, la esposa, el grupo de música, todos lo miraron mal, y cuando salió del servicio no sabía dónde irse, y la esposa y todo, mira lo que has hecho, que por acá, que esto, que el otro. Al día siguiente, semana siguiente, no quiso ir al culto, y estando desanimado se fue a una cantina. Estando en la cantina, se le cayó el vaso, se le rompió con la cerveza que estaba ahí, y el mozo le dijo, no te preocupes, yo lo recojo. El otro corrió por ahí, le dijo, no te preocupes, te cortaste, no pasó nada en tu mano, no, siéntate tranquilo, cambia de mesa, ay, sírvale de nuevo acá. Y se sintió tan importante en una cantina que en un culto donde están los cristianos. Y dijo, mejor estoy en una cantina que en una iglesia cristiana. Qué interesante, ¿no? Qué interesante, qué maravilloso. Bien, el asunto está de que en este número 14 es Israel ya habiendo salido de Egipto, ya salió de Egipto. Ya Faraón no era su amo, los oficiales ya no eran los que estaban ahí martirizándolo. Ahora nosotros igualito, ya hemos salido del mundo. Y atentos y escuchen acá. ¿Por qué Pedro dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de hablar mal? ¿Por qué Salomón dice, la vida y la muerte están en el poder de tu lengua? ¿Por qué Jesús dijo, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado? ¿Por qué tanta importancia tiene la palabra? Por supuesto, en el cristianismo sí, porque son las palabras de fe que las que se deben hablar. Y toda palabra que no son de fe, ya sabemos quién va a trabajar. Ahora, para los que aún todavía les está gustando cosas que dejaron del mundo, no me funciona en la iglesia, estoy buscando un profeta que me diga una palabra, y si no hay profeta, está la palabra misma. Entonces vas a buscar la carta, el hechicero, cartomancia, quiromancia, que alguien, una hechicera te diga algo, una evocación de espíritu diga algo. Están buscando. Escúchame bien. Atentos. Si alguien está asistiendo a un hechicero, a un santero, lo que te van a decir es, a ver, extiende tu mano. Te va a pasar esto, te va a pasar aquello. Cartomancia, te va a pasar esto, te va a pasar lo otro. Lo vas a meter en tu mente y lo vas a hablar. ¿Por qué? Porque trabajan en forma sugestiva. Y entonces lo que tú temas, eso lo vas a hablar. Lo que tú lo hables, eso te va a venir. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo espiritual en el cual nuestras palabras son la semilla. Y este mundo espiritual va a producir conforme a lo que tú hables con tu boca. ¿Ves? Por eso, tengan cuidado. Tengan bastante cuidado. Nunca te creas menos que nadie, ni más que otros. Siempre cree que eres importante. Repite conmigo, yo soy muy importante. ¿Eres o no eres importante? ¿Ves? Ahora, vamos a salir un poquito de esto. Quiero que mires a tu hermano que está a tu lado y quiero que lo mires y le diga, aunque no me gusta nada tu cara, pero te amo, dile. Vamos, díselo. Claro. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a soltar palabras de amor. Vas a soltar esas palabras que hacen falta y se necesitan. Entonces, quiero que vean esto. 14:2, Números, dice, y se quejaron contra Moisés. Ya, pero tienen que ver que Moisés era como la boca de Dios, porque Dios lo había levantado a él, ¿ves? Para que lo sacara de ahí. Así que se fueron contra Moisés, contra Aarón. Ahora aquí tenemos que entender dos cosas muy importantes. Por favor, quiero que entiendan esto. Yo sé que tenemos, quizás no en todos los países, gobernantes, pésimos gobernantes.
¿verdad? Que no, casi te prometen tanto y poco hacen por la gente que más necesita, ¿cierto? Entonces, aquí está hablando, Moisés tenía que ver con la parte política, Aarón tenía que ver con la parte espiritual. Atentos, Moisés tenía que ver con la parte política porque él gobernaba al pueblo, era como un juez, lo gobernaba, ¿ves? Pero Aarón tenía que ver con la parte espiritual, pero ambos, tanto lo político como lo espiritual, deben tener conexión con Dios. Los dos. Entonces, se quejaron contra ellos, ¿no? Los hijos de Israel. Y les dijo a toda la multitud, ojalá, ¿no? Y dijeron a toda ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. ¿Quién dijo? La multitud. ¿Por qué? Porque le faltaba el agua, ¿ves? Le estaba faltando el pan. Dios le mandó para probarlo le mandó. Imagínate, hermano, quieres comerte una pierna, ¿cierto? Una pierna pues grande, ¿no? Y imagínate una pierna de codorniz. Dios mío. ¿Quieres comerte un baguette, un baguetino? ¿Quieres comerte un buen pan? Y le mandó el maná, que dice en la Escritura que cuando lo metían en su boca se deshacía. Mire. Pero Dios lo estaba probando. Sencillamente Dios lo estaba probando. ¿Ves? A veces cuando uno deja el mundo, dice, no, ahí tomábamos fuente de ceviche y tomábamos, divertíamos de todo, se comía, que por aquí, que esto, que el otro. Ahora estoy yo cristiano, ya no hay lo que yo... Tenga cuidado, mucho cuidado. No reniegues, no critiques, en realidad. Y si te has convertido y aún tu trabajo estás ganando lo mínimo, dale gracias a Dios. No te conformes con lo que ganas, sino dale gracias a Dios por lo que hoy ganas. Cuando tú seas conformista, eso es diferente. Solamente dale gracias, pero no seas conformista. Dale gracias. Y si tú le das gracias, vas a ver que vas a escalar. ¿Ve? Eso es lo que la gente a veces no entiende, no comprende. Y acá, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Verso 37. Verso 37. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, ¿qué pasó? Murieron. Murieron, así de sencillo. ¿Qué? ¿Por hablar murieron? Sí, murieron. El que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿qué tiene que hacer? Así es. Hay personas que dicen, no quiero llegar a viejo. Yo me moriré antes de ser viejo. ¿Y qué pasa? Se mueren. Se mueren. Se mueren. ¿Verdad? Así que tengan cuidado con lo que hablan. ¿Listos? Ahora, vamos a una historia de Primera de Reyes 17:12. Vamos a esa historia de Primera de Reyes 17:12. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 12. Esto se trata de Elías y la viuda de Sarepta. La viuda de Sarepta. Era una viuda. Miren, no tenía esposo, tenía un hijo. Estaban viviendo en la época donde no había lluvia. Entonces no había producción, había escasez, había hambruna. Y mire todo lo que había. Y vamos a ver qué sucede aquí. Estamos en Primera de Reyes, capítulo 17, voy al verso 12. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, un poco de aceite en la vasija, y ahora recogía 2 leños
para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y ¿qué más? Vamos, lean. Miren cómo está hablando. Miren su lenguaje. Miren. Tú has escuchado, ay, me muero de hambre. Nunca hables eso. Yo les comenté que cuando yo estaba en actividad trabajando, yo trabajaba con unas personas que eran bien gorditos, bien despachaditos, bien gorditos. Y estaban un día los dos conversando y decían, oye, sí, no hay aumento, nos morimos de hambre. Y otro policía que estaba al costado volteó, le dijo, por favor, ni hablen ustedes, porque no vaya a ser que nos bajen el sueldo. Entonces, tengan cuidado con lo que declaran con su boca. Es muy importante esto, ¿ya? Ahora, y le dijo, para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como tú has dicho, pero hazme a mí primero. Dice, de ello, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite y la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella se fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa y muchos días. Y la harina y la tinaja no escaseó, y el aceite de la vasija tampoco menguó. Dice, conforme a la palabra, conforme a la promesa que Jehová le había dicho por medio de Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó aliento en él. ¿Se murió o no se murió? Ahora, van a ver ustedes que lo que hablaban sucedía. Hablaban, sucedía. Por eso que Jesús también dijo, ¿no? Por tus palabras serás justificado, pero por tus palabras tú te condenas. Mi pregunta es, ¿Dios te condena? ¿Quién se condena? Con lo que uno dice, ¿cierto? Por tus palabras serás condenado y por tus propias palabras tú serás justificado. La vida y la muerte están en el poder de tu lengua. Tu vientre se saciará del bien que hable tu boca. No hay trabajo, que no hay esto. No sé si a ti te ha sucedido, a mí me ha sucedido, que cuando he hecho ciertas cosas en mi casa y no lo he hecho de buena gana, las cosas no salen bien. Y cuando lo haces de buena gana, todo te sale magnífico. Entonces repitan conmigo, si algo vale la pena hacer, vale la pena hacerlo bien. Amén. Interesante. Ahora, ya hemos visto que en este verso 17 se cumplió lo que dijo. Entonces muchos dirán, no, coincidencias, bueno, que por acá, no. La Biblia está lleno de enseñanzas con respecto a lo que es la fe. Y a eso es lo que yo estoy llegando, ¿no? Ahora, en Marcos capítulo 5, verso 28. Marcos capítulo 5, verso 28. Marcos capítulo 5, verso 28. ¿Listos? Habla de una mujer que tocó el borde, porque no solamente es el manto, sino el borde del manto de Jesús. Ahora, todos repitan conmigo, la fe viene. La fe viene. La fe viene por el oír y el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Por qué viene la fe? En el griego dice es por el oír y por el oír la palabra de Dios. Así está. O sea, a cuando más leo, cuanto más escucho la palabra, la fe se va a desatar desde adentro. Se va a desatar. Yo sé por qué le digo. Estén metidos ahí. Ustedes pueden dormir, aunque dice que es peligroso, pero escuchando, quizá un poco de lejos, hay unas ministraciones que vienen ahí, ¿no? En paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me puedes, ¿no? Voy a hacer roncar confiado, ¿cierto?
Entonces, hay un montón de ministración. Una vez lo puse y ministraba bastante versos bíblicos que te dan bastante conformidad o hacen que fluya la paz que está dentro de ti. Repite conmigo, la paz que está dentro de mí. ¿Han visto gente que dice, Señor, dame paz? Él no te va a dar lo que ya te dio. La paz ya está dentro de ti. Depende de ti que esa paz salga, ¿cierto? Y para eso está el Espíritu Santo. Bien, estamos en Marcos 5:28 y le dice claramente, ¿no? Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Decía. ¿Qué decía? Lo que ella creía. Ella creía, pero lo decía. Decía lo que ella creía. ¿Ves? Si tú vienes acá al templo y si tú vienes para recibir, creyendo que vas a recibir, vas a recibir. Si tú vienes por un milagro, el milagro va a suceder. Vienes por una sanidad, la sanidad va a suceder. Así es. Va a suceder si lo crees, ¿cierto? Y actúas. Es creer y actuar. Ella creía lo que ella decía y ella decía y lo creía. ¿Por qué? Porque ella escuchó que había alguien que estaba sanando a los enfermos y estaba predicando. Entonces la fe viene por el oír. ¿Ves? Y oír la palabra. Entonces ella sabía de que Jesús era el Mesías. Y cuando tocó el borde del manto estaba el sixo, donde están las promesas. Entonces ¿qué dice? Que lo tocó y como que le dijo, tú eres el Señor, mi sanador. Y en ese instante quedó sana. ¿Ves? Se sanó. Esa es su fe. Si tú dices, será, de repente, quizás, no creo, bueno, no va a suceder nada. ¿Por qué? Porque Santiago es estricto. Santiago es muy estricto. Dice, pide con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la sonda del mar, que es llevado de un sitio a otro sitio. No piense, pues, que recibirá alguna cosa de parte de Dios. Quiere decir que no vas a recibir nada. Así, es tan duro, así, tajante. Y está bien que sea tajante, porque eso es lo que nos tienen que enseñar, lo que es la fe. ¿Por qué? Porque la fe, en realidad, no admite dudas. La verdadera fe no te admite ningún tipo de dudas. Nada. La fe le cree a Dios con todo su corazón. Así, totalmente. Ahora, vamos a ir a Marcos 11:24. Marcos capítulo 11, verso 24. Marcos 11:24. Dice, por tanto os digo que todo lo que tú pidas orando, cree que lo recibes y viene. ¿Cierto? Lo vuelvo a repetir. Dice, ve. Por tanto os digo que todo lo que pidas, ¿no? Todo lo que pidas orando, debes creer que lo recibe y viene. ¿Ves qué diferente? Ahora, si tú te pasas pues toda media hora repitiendo el Padre Nuestro, ¿qué vas a recibir? Nada. Ahora, por favor, a los que están ahí escuchándonos por el canal de YouTube, no quiero ofenderlos, pero si estás haciendo una oración repetitiva, Jesús dijo, no pienses pues que por tu palabrería serán oídos. No quiero ofenderte, pero si estás diciendo, Dios te salve María, el Señor es contigo, y lo estás repitiendo, quiero decirte que tú no estás orando. Sencillamente lo que estás haciendo, estás repitiendo una anunciación. Nunca confundas una anunciación con una oración. Una oración difiere mucho con una anunciación. Y si tú estás diciendo, Dios, no tengo nada contra la Virgen María, la amo con todo mi corazón, nunca hablo mal de ella, siempre cuando he predicado hablo bien de ella y sigo creyendo que es la Madre de Jesús, pero nunca y quizás alguien me diga, sí, pero los pastorcitos que se aparecieron, anda tu palabra, anda la Biblia y vas a ver que dice, cuidado, en Gálatas dice que ninguna carta, así un ángel del cielo bajase y te enseñara un evangelio diferente, ten cuidado,
Así es que eso es muy diferente a lo que Jesús enseñó. Así es que el repetir una anunciación no es una oración. Ustedes tienen que entender eso. El repetir el Padre Nuestro 10 veces no tiene ningún efecto en tu vida. No tiene efecto. Cualquiera me puede decir, pastor, está loco, este pastor está enseñando tonterías. No, le estoy diciendo que el Padre Nuestro fue enseñado para descifrarlo, para entender. Cuando dice, Jesús dijo, yo soy el pan que ha descendido del cielo, el que de mí come no tendrá hambre. Entonces, ¿quién es el pan? Es Jesús. No es la hostia. No, es Jesús. Dios mío, entienda. Jesús es el pan. ¿Y cómo lo comemos? A través de su palabra. Yo jalo la palabra, estoy comiendo. Él es el pan de vida. ¿Ves? Entonces, tenemos que ir entendiendo eso, ¿no? Padre que está en los cielos. ¿Por qué en los cielos? Porque Él tiene dominio sobre los cielos, sobre la tierra. Tiene dominio. El pan nuestro, cada día, dánoslo hoy. Santificado sea tu nombre. Dios es santo. Si Él es santo, no te puede dar algo que no sea santo. Toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, ¿no? Ese es Santiago capítulo 1, verso 17. Entonces quiere decir, hermano, de que Dios no te va a dar nada malo. Lo que Dios te da es algo bueno. ¿Y por qué Dios no da nada malo? Porque su esencia, su naturaleza es un Dios de amor. Entonces no te puede dar nada contrario a lo que sea, ¿no? Con respecto a su amor. Amén. Entonces, estamos terminando. Y lo vamos a ver también en Mateo 21, 22. Mateo 21, 22. Mateo capítulo 21, verso 22. Y todo lo que pidas en oración, cree que lo recibes. Y todo lo que pides en oración, crees que lo recibes. Ahí está mi fe. Ahí está mi fe. Comienzo a creerlo. No veo. ¿Por qué? Porque la fe no se guía por lo que tú ves, sino por lo que crees. Pero todavía no cambia mi esposa, todavía no cambia mi esposo. Sigue creyendo con todo tu corazón. Sigue creyéndolo. Lo vuelvo a repetir. Está en Mateo capítulo 21, verso 22. ¿Listos? Entonces, a los que quieren tener fe y a los que enseñan, prediquen fe, prediquen el Evangelio. No estén predicando costumbres, tradiciones, temores. No, prediquen Evangelio. Evangelio es buena nueva. Eso prediquemos. Y vamos a ver, cuando comenzamos a predicar el Evangelio, eso va a producir fe en el corazón de las personas. ¿Listos? Y Proverbios 6:2 dice, te has enlazado en los dichos de tu boca, has quedado preso en los dichos de tu labio. Proverbios 6:2. Entonces, no quedes enlazado en los dichos de tu boca, no te quedes preso en los dichos de tu labio. Habla correctamente la palabra, lee la palabra, háblala. No importa cuál sea la situación, no importa cuál sea la noticia tan mala, tan perversa, solo cree en Dios con todo tu corazón. Amén. Como dice en Filipenses capítulo 4, verso 13, todo lo puedo en Cristo. Vamos, dilo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Dilo, una vez más. ¿Quién nos fortalece? Cristo. ¿De qué manera nos fortalece? Con la palabra nos fortalece. Cada vez que vas a la palabra, ahí vas a encontrar una promesa. ¿Ves? Encuentras una promesa, toma la promesa, créelo con todo tu corazón. Y le damos gracias a Dios. Hemos terminado este tema de lo que es la fe. Fe 2, después entraremos a fe 3, un poquito más profundo. Le damos gracias al Señor, oramos un momento, le decimos, Padre, te damos gracias, en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por estar ministrando el corazón de las personas donde se encuentren en estos instantes. Gracias. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.